Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como decíamos en manera de introducción el domingo pasado, esta carta va a tratar de una serie de problemas y asuntos serios, unos más, otros menos, serios, que se estaban dando en la iglesia de Corinto, en los creyentes allí en sus circunstancias, tanto históricas, culturales, como también de sus propias pasiones y pecados. Pero Pablo, antes de entrar en todo lo que serán instrucciones y enseñanzas, pues quiere dejar claro unas claves. Y creo que esas claves, si las podemos llegar a entender desde el principio, aun cuando luego se pueden ver a lo largo de toda la carta, nos van a ayudar a entender de manera muy particular o muy concreta lo que allí se nos dice y de las lecciones que nosotros tenemos también para nosotros. El domingo pasado hablábamos de la primera idea, la primera clave o llave, que es el Señor Jesucristo. Por eso llamaba vuestra atención de que como en cada versículo de este comienzo, de esta salutación que hace al inicio en su carta, en cada uno de esos versículos viene el Señor Jesucristo de una manera u otra. Cristo, Cristo, Cristo. Esta es la esencia principal para la iglesia de Corinto. Pero la segunda, que creo que también se manifiesta de una manera muy concreta en estos versículos, es la idea de gracia. Vuelvo a decir, no es lo único, como ya decía en otra ocasión, hay otras muchas ideas importantes que podríamos encontrar, pero la idea de gracia aquí es crucial. Así que fijaros, yo cómo lo podría exponer, tenemos que dar gracias por la gracia, porque nos dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Gracia. Si habéis estudiado en alguna ocasión algo de teología y el inicio de teología, de doctrinas, en el mundo evangélico la idea de gracia es fundamental. No tanto en otras religiones, entre comillas, cristianas, sino en lo que es la misma idea bíblica. La gracia es muy importante. Así que yo quisiera que lo pudiéramos ver en cómo Pablo lo manifiesta desde el versículo 4 en adelante y que lo pudiéramos aplicar en nosotros mismos. En primer lugar, la importancia del término. Como es importante para los corintios, es importante en toda la Escritura, en toda, desde principio a fin, y es importante para nosotros hoy como iglesia. Fijaros bien lo que aquí se nos está diciendo. Si podéis recordar un poco de cómo era la iglesia de Corinto, que ya lo hemos señalado porque lo tendremos que repetir muchísimas veces, la iglesia de Corinto tiene multitud de problemas de toda índole. Justo cuando empecemos en el versículo 10, ya va a tratar Pablo acerca de las divisiones. No llevaban unos pocos años como iglesia
que estaban existiendo y ya había divisiones y tensiones entre ellos con preferencias. Si llegáis al capítulo 5, vamos a encontrar pecados inmorales que incluso no se daban en el mundo pagano de una manera regular o frecuente. Tiene que tratar problemas matrimoniales que también se daban entre los creyentes y acerca de algunas doctrinas que seguramente Pablo ya había traído, como respecto a la resurrección de los muertos y la resurrección del Señor Jesucristo, y aún así tiene que dedicar un capítulo entero, capítulo 15, acerca de la resurrección de los muertos y lo importante que era para nosotros. Ahora bien, cuando nosotros estamos pensando en todo ese tipo de problemas y de asuntos, es cuando más vamos a darnos cuenta de la importancia de la gracia. Porque si nosotros estuviéramos hablando de que el mundo cristiano, la iglesia o los creyentes avanzan por méritos, por esfuerzo, por sacrificios o por trabajos, diríamos, pobre de los corintios. Porque la idea que nos deja toda la carta es de este pecado, inmoralidades, divisiones, tensiones, etc. Así que si tuviéramos que hablar de méritos y de esfuerzos, apenas podríamos encontrar algunos de ellos entre los corintios. Si tuviéramos que hablar en nuestra iglesia hoy acerca de lo que aspiramos a alcanzar, de lo que se nos ha hablado antes en la oración, de estar un día en la presencia de Dios, si tuviera que ser por esfuerzos, por trabajos o sacrificios nuestros, pobre de nosotros. Así que, cuán esencial es que cuando entremos a estudiar una iglesia como la de los corintios, o una iglesia como lo nuestro, que pongamos en primer lugar la gracia. Lo pongo de otra manera. Si alguien te pregunta a ti, mañana lunes, que tú le has invitado a que venga a unas reuniones del domingo en la iglesia en la calle Santa Teresa, y te pregunte, ¿y por qué tengo que ir yo a esa iglesia? No le podrás decir, porque allí somos todos muy santos, porque somos todos fantásticos, porque no vas a ver ningún tipo de problema ni de tensiones. No puedes decir eso porque mentirías. No puedes ofrecer nuestros dones en nuestras capacidades. Lo primero que nos va a mostrar lo que nosotros somos es que allí podrás ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo manifiesta en salvar a hombres y mujeres como nosotros pecadores. Lo que nos va a identificar en la sociedad en la que estamos viviendo no son nuestros méritos, no son nuestros esfuerzos, sino la gracia. Por eso es tan importante que empecemos siempre hablando de gracia para Corinto y para nosotros. Fijaros bien que no se citan aquí ningún tipo de dones o de habilidades. Oye, es que la iglesia de Corinto es fantástica en estos dones que se daban, como después lo vamos a ver. Podríamos decir, si algo importante y nacional o internacional que podríamos decir de la iglesia de Corinto era acerca de los dones. Después nos va a hablar acerca de dones en el capítulo 12, 13, etcétera, que Pablo va a tratar de manera más profunda y pudiéramos decir, algo que caracteriza a la iglesia de Corinto es los dones. Así que podría haber dicho Pablo, gracias doy a Dios por todos los dones que vosotros tenéis que son conocidos en el mundo romano. Pero Pablo no se refiere a dar gracias a Dios por los dones de la iglesia de Corinto. Así como de parte nuestra pudiéramos tener, no es el lugar, algunos tipos de virtudes o de cualidades en medio de nosotros, cosas que nos pudieran destacar en medio de esta sociedad en la que vivimos, pero no se señala aquí que lo grandes sean los dones o habilidades que algunos de vosotros o todos vosotros podáis tener. Lo que a nosotros nos manifiesta y nos muestra algo que es importante no es dones, no es la santidad que hemos dicho antes, no son las habilidades que pudiéramos tener, sino la gracia. Si algo va a mostrar lo que es la obra cristiana o la obra de Cristo o la obra de redención o la vida cristiana, no son dones, no santidades, no son virtudes de las personas, aunque pudiera haberlas, sino gracia. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios?
Gracia y paz a vosotros, es el deseo de Pablo, versículo 3, y la gracia por la cual da gracias Pablo en los creyentes. ¿A qué se refiere esta gracia? Bueno, la gracia es un don inmerecido. Es algo que hemos recibido y que no merecemos. No es nada que nosotros podamos haber ganado o alcanzado con esfuerzo. Piénsalo bien. En ningún lugar en Corinto, ni en ningún lugar o en ninguna persona de nosotros podemos llegar a decir aquí entre nosotros, he llegado a este lugar y he llegado a esta salvación y he alcanzado esta esperanza por mis esfuerzos. No hay esfuerzos aquí. No es algo que tú hayas ganado. He dejado todo esto en mi casa, he sufrido todas estas consecuencias, por tanto merezco. No mereces nada. No es que tú hayas recibido algo como un pago, porque tú lo merezcas, sino que es por gracia. Es un don que tú no has merecido en manera alguna. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 7, que es importante a la luz de lo que ahora estamos diciendo. Pablo, dirigiéndose a los corintios, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Como si no lo hubieras recibido. Algunas veces he puesto este ejemplo. He abierto la tapa del yogur, justo hoy ha coincidido. Estaba la niña pequeña que se ha comido un yogur y he cogido la tapa del yogur y he visto unas letras. Entonces, he chupado la hoja para ver lo que dice las letras, y si me había tocado premio. No, en otras cosas dice, participe usted otra vez. Pero imaginar que de pronto en ese sitio, en esa hoja del yogur, dice, le toca a usted un viaje en transatlántico. Y pudiera llegar y decir, me he esforzado mucho, qué buena persona soy extraordinario, ¿por qué? ¿Porque lo has recibido? ¿Porque te ha tocado en un yogur? Cuando nosotros estamos hablando acerca de la salvación, y Pablo lo dice en ese versículo 4:7, dice, ¿de qué te glorías si te ha tocado, si te lo han regalado? ¿Qué vanagloria puede producir en ti si tú no lo has merecido? Así que cuando nosotros tratamos acerca de las cosas espirituales, de la vida cristiana, de la vida de iglesia o de mi vida en particular, tenemos que estar pensando no en que yo lo he alcanzado, yo me he esforzado, yo soy santo para merecerlo o yo tengo dones para que destaque. No, es por pura gracia. Por eso es esencial, es elemental en la doctrina evangélica y bíblica y en la vida de los creyentes, que empecemos siempre que todo es por gracia, porque es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha hecho. ¿Qué es lo que nos dice en segundo lugar? Bueno, nos dice que esta gracia nos ha sido dada por medio o en el Señor Jesucristo. Fijaros, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así que aquí tenemos ahora la unión de nuestras dos claves para poder entender cualquier iglesia, cualquier vida cristiana, cualquier situación que se diera en el tiempo de Pablo hace 2000 años o que se pueda dar hoy o que se pueda dar dentro de otros 2000 años si antes no viene el Señor. La gracia, es decir, el don de Dios, el regalo, la inmensa misericordia manifestada por Dios, ¿cómo o en quién? En el Señor Jesucristo. No es que Dios haya decidido verter con una lluvia allá donde cae la gracia. No es que alguien desde el cielo nos esté tirando octavillas o granitos, bombones, y a ver si nos cae alguno por casualidad en nosotros. No está en el azar que nosotros nos toque, sino que esta gracia, este don inmerecido, esta oportunidad de ser y de estar en la presencia de Dios, la hemos recibido en
por el Señor Jesucristo. No podemos separar la gracia de Dios con la persona o de la persona del Señor Jesucristo, porque van unidas. No hemos merecido a Cristo, sino que lo hemos recibido o entendido o hemos puesto nuestra confianza en Él. Recordar, la fe es un don regalado. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo o hemos recibido la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos en todo lo que las Escrituras, nuestra conversión es en Cristo Jesús, solo, pero no viene sola. Constantemente hemos estado diciendo que la fe, el don de Cristo o de la salvación, viene acompañada de otras muchas cosas. Cuando nosotros hemos puesto por primera vez nuestra confianza en el Señor Jesucristo, unida a ella viene una multitud de regalos. Así que, por primera vez, cuando estábamos todavía estábamos en nuestros harapos, todavía estábamos como mendigos, aún estábamos sin esperanza. De pronto un día descubrimos que Cristo había venido al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales podrías estar tú, podría estar yo. Y de pronto se nos abre un mundo nuevo e inmenso. En Cristo Jesús tenemos no solamente la salvación, sino tenemos el consuelo de parte de Dios y tenemos las bendiciones que vienen sobre nosotros y una inmensidad de otras cosas o de riqueza. Cristo solo no viene solo, porque Él o con Él vienen muchísimas más bendiciones, que es lo que nos va a decir aquí. Así que, Corintios, mirad lo que sois lo que sois por la obra de Cristo en la cruz. Por eso no quiero saber otra cosa sino a Cristo y Él crucificado. Y voy no confiando en poder de los hombres, sino en el poder de Dios, que nos va a decir más adelante en Corintios. Corintios, sois lo que sois por Cristo y en Cristo. Nuestra vida tiene un valor porque está en las manos de Cristo, ganada por Él. Pero recordar, no es porque vosotros hayáis tenido que nadar en un inmenso tormenta en medio del abismo, no es que hayáis tenido que escalar grandes montañas, no, habéis recibido a Cristo y tenéis todo lo que viene en Cristo por gracia, como un regalo. No lo habéis merecido, no os habéis esforzado, no podíais esforzaros, erais mendigos y de pronto ahora en Cristo Jesús empiezan a cambiarse vuestros harapos por nuevas ropas. Y lo que era solamente algo infecto por el pecado se convierte ahora en algo puro a los ojos de Dios. Nuestras vidas van siendo transformados como la misma piel de la serpiente vamos dejando a lo largo del camino para poder encontrar que somos una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Todo ello por gracia. Así que tenemos estos dos elementos, como hemos dicho. La importancia de este término, que es dado por Dios por medio o en el Señor Jesucristo. Ahora bien, en tercer lugar, nos tenemos que hacer una pregunta, o hacemos preguntas a nuestro texto. ¿Cómo se manifiesta esta gracia? ¿En dónde o en qué podemos ver la gracia tanto para los corintios como ahora para nosotros aquí en Ciudad Real, en nuestra iglesia? Bueno, Pablo lo está diciendo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. La idea primera que nosotros recibimos a la hora de tratar con la gracia y la persona del Señor Jesucristo en nuestras propias vidas personales y también en la vida de iglesia es esta: vamos a ser enriquecidos. No os engañéis. Si vais a vuestra hucha en esta noche en casa, la hucha va a estar igual, de vacía. La riqueza que vais a recibir no es de este tipo de nuevas monedas o billetes en vuestra hucha, ni vuestro frigorífico va a estar lleno de alimentos exóticos. No es esta la riqueza de la que está hablando, pero hay riqueza. No son las riquezas materiales. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles.
O sea que uno podía ir a la iglesia de Corinto y decir, aquí no hay mucho negocio, aquí no hay mucha riqueza, no, aquí no hay muchos nobles. ¿Hay alguno que pueda decir que es rico o que tiene la vida ya solucionada? Pues no, aquí no lo vais a encontrar. Esta riqueza de la que Pablo está hablando, de que hemos sido enriquecidos el Señor Jesucristo, va en otra dirección, pero que es mucho más importante, más valiosa, más duradera. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo espiritual, con las riquezas de Dios, que en otros lugares también se nos dice. Si volvéis hacia atrás y leéis en Romanos, capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fijaros bien lo que nos está diciendo. Las riquezas de su benignidad o la bondad de Dios, del Señor, la paciencia del Señor, el sufrimiento inmenso por tu causa en el Señor. Estas son las bendiciones que nosotros vamos a descubrir en el Señor Jesucristo. Las riquezas de Cristo no es que vamos a tener más años de vida, no es que vamos a tener mejor salud, no es que vamos a volver a nuestra segunda juventud o juventud antigua, que es mejor todavía. No, no vamos a alcanzar estas cosas, pero sí vamos a sentir la bondad del Señor. Y vamos a sentir el poder y la gracia del Señor con nosotros. Así que cuando estemos en las mayores de las debilidades, sean cuales sean, no va a desaparecer la debilidad de nuestro cuerpo, pero sí vamos a tener al curador, al sanador de las almas a nuestro lado, aquel que nos consuela en medio de las dificultades. No es que se te va a quitar el abismo que tienes que afrontar, pero vas a tener aquel que te acompaña a través de aquel abismo que tienes que afrontar. Ya sea, como nos dice la Escritura, a veces hablándonos acerca de las riquezas de Dios o acerca de las riquezas de Cristo o incluso de las riquezas del Espíritu Santo de las que Cristo despojó en otras ocasiones, porque Él ha despojado a aquellos que tenían el poder y ahora nos lo ha traído a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 8 en adelante. Fijaros bien, no vamos a encontrar nada de valor, no vamos a encontrar cosas de gran valor en las personas, hombres y mujeres que se congregaban en las iglesias en Corinto. No podemos llegar y decir, estas son personas útiles quizá para mis circunstancias o mis beneficios o para la política, la sociedad en la que nos encontramos. Pero sí deberían de buscarse en medio de ellos hombres y mujeres que estuvieran empapados y llenos de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, de la benignidad de parte de Él, que pudiéramos ser personas transformadas, llenas de paciencia y llenas de misericordia para todos aquellos que pudieran estar a nuestro alrededor. ¿Es esto así? Pablo le dice, de alguna manera, voy a tener que tratar cosas duras con vosotros, pero recordad que lo que tenéis de esta riqueza inmensa ha venido por causa del Señor Jesucristo. Es parte de su gracia y de sus bendiciones. En particular, esta riqueza, dice, para los corintios, se expresaba en dos formas o en dos maneras, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En el Logos, que se nos habla, y de la sabiduría o de la aplicación de la sabiduría que pudieran haber recibido. Ciencia o conocimiento de las cosas espirituales que se pudieran dar dentro de la misma iglesia. Si algo tiene que manifestarse o se tiene que mostrar, la gracia que recibimos de parte de Dios como parte de esa salvación, hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo y recibimos de Él esas riquezas que solamente Él tiene, esa riqueza como iglesia se debe de expresar de esta manera, palabra y ciencia. Es decir, que a nosotros se nos tiene que hacer, cada uno de nosotros, los creyentes,
capacitados o capaces de proclamación, de anunciación, de hablar de las cosas de Cristo y de tener sabiduría o conocimiento de las cosas espirituales. Si algo se expresa, se tiene que ver, sería de esta manera. Y esto se daba en la iglesia de Corinto, como también se verá en otro momento. Que, versículo 6, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en medio de vosotros. La gracia se ha manifestado de esta manera, que ahora en la ciudad de Corinto hay unos creyentes que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Esto es una prueba de la inmensa gracia de Dios. Esto es lo que vemos nosotros en la ciudad de Ciudad Real. Llegamos a esta ciudad y decimos: ¿cómo está la ciudad? Llena de arrogancia, llena de superstición sobre todo, la idolatría que se ve por todas partes, la inmoralidad en el corazón de la gente, la sociedad está en una huida hacia adelante y en una destrucción que podemos ver más adelante, pero en medio de todo esto, en medio de toda esta situación tan desesperante para una sociedad como la nuestra, que no encuentra solución o esperanza, he aquí vosotros habéis recibido la proclamación del Evangelio. La gracia de Dios se ha manifestado de tal forma que una célula, un pequeño grupo, una iglesia en un lugar ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso nos da una perspectiva diferente. Dios ha mostrado, o el Señor Jesucristo ha mostrado su riqueza gratuita salvando a un remanente o a un pueblo en Corinto o en Ciudad Real. Nosotros somos los receptores de esa palabra proclamada y por tanto ahora nosotros debemos de ser los proclamadores de esa palabra anunciada, que ha sido confirmada en nosotros y que tiene que seguir confirmándose en otros a nuestro alrededor. Claro, esta riqueza, esta gracia de la que nos está hablando aquí en este versículo 5, versículo 6, de todo lo que hemos estado recibiendo en Cristo, no quita el pecado. Lo grandioso, lo sorprendente y lo extraño es que una iglesia con tantas divisiones y tantos conflictos y pecados que hay que tratar, que no podemos pasar como si fuera de una manera suave e indiferente, que hay que ser duros contra el pecado que se estaba dando en Corinto y que se pueda estar dando en medio de nosotros, pero es que tenemos que recordar que la proclamación del Evangelio, que la riqueza recibida del Señor Jesucristo no ha eliminado el pecado. Y que por tanto vamos a tener estas dos tareas y estas dos responsabilidades de manera constante. La iglesia de Corinto tiene que corregir ciertas cosas, pero a la misma vez tenemos la tarea constante donde debemos de perseverar, de proclamar al Señor Jesucristo y el Evangelio. Porque volvemos a decir lo mismo. Si nosotros hemos sido redimidos por gracia, no por méritos, no podemos ir al mundo a pedirle que se redima por méritos, sino que se va a redimir, salvar por gracia. No podemos llegar a la sociedad en la que estamos viviendo, ya sea en Corinto o en nosotros, que vamos a proclamar un evangelio diferente. Es el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. Cuando aún eras pecador, Cristo murió por ti. Eso es lo que nos dice el Evangelio, que nosotros tenemos que recordar. Por tanto, nosotros tenemos que ir ¿a quién? A pecadores aún en su pecado para anunciarle que Cristo murió en la cruz por pecadores. Es decir, nuestra proclamación tiene que seguir siendo la gracia en el Señor Jesucristo por la salvación. Ahora, seguimos en adelante. Este testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera, está esta confirmación, este hecho plasmable, visible en Corinto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, estamos ahora pensando, esta gracia se manifiesta de una manera concreta y es que ha dado a la Iglesia dones. Cuando nos dice aquí que nada os falta en ningún don, no quiere decir que los corintios tuvieran todos los dones posibles de parte de Dios. Y volvemos a decir, el don es un regalo, es un don también recibido de parte de Dios. Pero no está hablando ahora simplemente de todas las cosas que pudiéramos recibir de Dios, sino de esos dones especiales que les hacen distinguirse en el funcionamiento como iglesia.
Los corintios tuvieron los dones que les complementaban como pueblo de Dios. No todos los dones posibles, no todos los regalos que Dios pudiera dar, pero sí los regalos, los dones, las capacidades para que pudieran funcionar como iglesia en Corinto. Y esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Nos lo está diciendo de una manera importante. Mirad, tal es la gracia de nuestro Dios y la obra que Dios obra en nosotros y en medio de nosotros, de los que somos creyentes, que cuando somos 4 tendremos todos los dones necesarios para funcionar como iglesia. Y cuando seamos 20 tendremos todos los dones necesarios para funcionar como iglesia. Y cuando seamos 200 tendremos todos los dones necesarios para funcionar como iglesia, para ser el testimonio. No es tanto de decir, vamos a esperar, ahora que somos 4, a ver si llegamos a ser 20, para que cuando seamos 20 la proclamación del Evangelio pueda ser poderosa. No, es que no es poderosa el Evangelio por la cantidad de números, no es por la fuerza de la presencia de los creyentes, es por gracia. Nosotros no tenemos que esperar a tener más dinero, más poder o más número. Los dones están aquí que son necesarios para que nosotros podamos honrar y servir al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida y nuestra vida como iglesia es por gracia. No dependemos de las cosas que nosotros podamos adquirir o ganar por nosotros mismos, sino por lo que el Señor nos va a dar. Y siempre nos va a dar los dones necesarios para que funcionemos como su pueblo. Es verdad que a nosotros nos gustaría no ser 20, sino ser 200. Que nos gustaría ser de un gran número y nos gustaría ver multitudes que se convierten, pero no os preocupéis. Ni ahora somos más débiles, ni mañana seremos más fuertes, porque todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos viene del Señor Jesucristo. Y por tanto, lo único que podemos hacer ahora, y tendremos que hacer dentro de 50 años, y todavía alguno de nosotros está aquí, es darle a Dios toda la gloria y darle las gracias por los beneficios que hemos recibido hasta ese día. La presencia de los dones es esencial. En cada uno de nosotros tiene que meditar y pensar qué dones tiene en el ejercicio de la iglesia, porque con la salvación del pecador viene esa riqueza de Cristo que, entre otras cosas, son dones especiales que cada uno tiene para el ejercicio de la obra del Señor. Así que tú tienes una función específica dentro de la iglesia y damos gracias al Señor. Que seas quien seas, no me importa quién sea en esta tarde, el Señor te ha dado unos dones que puedes ejercer. Ahora bien, siempre recuerda en este elemento de la gracia que tú no eres esencial. Es decir, que si tú no estás, la gracia del Señor seguirá estando en medio de nosotros. Que damos gracias porque tú estás, que pedimos que tú ejerzas estos dones, que busques los mejores dones como es el don del amor, que nos dice también más adelante en la carta, y que deseamos que todos nosotros seamos enriquecidos con los mejores dones que podamos tener para ser más útiles en la causa del Señor. Pero si por alguna razón tú o yo o cualquiera de nosotros no está, siempre tienes que recordar que somos lo que somos por la gracia que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Pero fijaros también lo que nos está diciendo. Esperando, versículo 7 otra vez, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos dones y esta vida de iglesia, esta vida en la gracia, está recibiendo sin merecer, sin esperar nada, todas las cosas de parte del Señor, tiene un fin. Y tiene un fin concreto. Es decir, estamos aquí porque estamos aquí en medio del mundo y tenemos que funcionar como testigos, como luz o como sal en el mundo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, todo se acabará, todo cambiará, todo será diferente. Mientras se confirma o esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero terminar con uno de los resultados más extraordinarios y más fundamentales para la vida del creyente y para la vida de la iglesia, que viene porque tenemos a Cristo y porque tenemos la gracia, y porque tenemos a Cristo y la gracia unidos. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué?
nuestra seguridad, la seguridad de que las cosas se van a cumplir y que vamos a llegar al final, no está en por lo que tú haces, ni en lo que tú eres, ni en lo que tú puedes, sino en la gracia. Por eso es que podemos decir que nuestra salvación no se va a perder y que nuestro consuelo no va a disminuir y que nuestra certeza de estar en la presencia del Señor no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no depende de ti, porque no depende de las habilidades de los corintios, porque no está en su capacidad, ni en sus dones, ni en lo que ellos pudieran hacer o ser, sino en la gracia de nuestro Dios que ha sido dada por medio o a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el último día, cuando sea el gran juicio, cuando todo hombre y mujer que no tenga a Cristo y tenga que presentarse con todos sus pecados se llenarán de temor y de temblor, nosotros, tú y yo, los creyentes, estaremos seguros. No porque vamos a ir y decir, hemos trabajado duro para poder estar aquí. No, al contrario, nosotros estamos aquí por pura gracia. Porque el Señor nos ha regalado esta salvación y porque nos ha mantenido en sus manos todo el tiempo, que ha sido Él el que nos ha llevado en volandas a lo largo de todo el camino. Que mi iglesia en tal ciudad o en tal país o en tal momento no es por lo que mucho que trabajamos para levantar los muros, sino la inmensa gracia de Dios que nos mantuvo a pesar de las dificultades. Y para que esto no os quede duda, fijaros bien en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tiene problemas, tiene divisiones, tiene pecados. Cualquier pecado que pudiéramos imaginar seguramente lo podríamos encontrar de alguna manera en la iglesia de Corinto. Y aún así fueron presentados irreprensibles delante de nuestro Señor. ¿No nos da esto esperanza? ¿Una extraordinaria esperanza? No nos anima al pecado, cuidado. No está diciendo, como ya estamos seguros, podamos hacer lo que bien nos apetezca. No está diciendo la Escritura. Pablo va a reprender de manera muy dura a los creyentes en Corinto. ¿Cómo es posible que se den estas cosas en medio de vosotros? En estas cosas no puedo alabar, me voy a enfadar mucho cuando yo vaya delante de vosotros porque son muy serias. Aún así, estáis seguros y seréis o presentados irreprensibles en el último día. ¿Por qué? Porque no depende de vosotros, sino que por pura gracia. Porque el Señor Jesús así lo ha hecho y así nuestro Padre lo ha destinado. En este mundo y en esta sociedad en la que vivimos, de alguna forma ninguno de nosotros es irreprensible. Si tuviéramos que examinar cada uno de nuestros corazones o de nuestros secretos, de nuestra intimidad, de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón cada día, seguramente nos tendríamos que avergonzar. Y seguramente los que están a nuestro alrededor se avergonzarían más. Porque hay pecado, porque hay mucho pecado, porque hay mucho desorden. Pero nos presentamos delante de Dios desnudos y le decimos, sé propicio a mí, pecador. Y esto es lo que cambia toda la historia. Los corintios eran pecadores, pero los corintios alcanzaron la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Procura que esta gracia esté en ti para que tengas esta seguridad. Y gózate en el Señor, que los méritos de esta iglesia no somos nosotros, sino solamente Él. Amén.